de la Iglesia. Muchos evangélicos creen que la Iglesia del Nuevo Testamento enfatizó las relaciones personales en vez de los rituales. Uno de los retos más grandes en el ministerio de Pablo era un grupo de personas que querían que los creyentes gentiles obedecieran los ritos del Antiguo Testamento. Pablo enseñó que podemos tener una relación con Dios por la muerte de Cristo y la morada del Espíritu Santo en nosotros. Esta relación se da a través de la fe y no de rituales. Antes que establecer una forma de adoración para la iglesia primitiva, Pablo animó a la libertad de que cada iglesia ajuste la adoración a su cultura. Por eso, hoy las iglesias en diferentes lugares tienen diferentes formas de alabar a Dios. Sin embargo, no importa cuán grandes sean las diferencias, hay dos ceremonias u ordenanzas que son comunes a todas las iglesias: el bautismo en agua y la Santa Cena. Estas son las únicas dos ordenanzas reconocidas por las asambleas de Dios. Algunas iglesias usan la palabra sacramento para describir estas ceremonias. Un sacramento es un signo visible y una promesa de la gracia invisible, ordenada por Cristo. Aquellos que usan este término creen que el acto de participar en un sacramento trae gracia especial de Dios. Por ejemplo, ellos pudieran creer que el bautismo en agua trae salvación. Por eso, preferimos la palabra ordenanza porque creemos que las ordenanzas son simbólicas y no traen ninguna gracia especial. En las dos lecciones de este capítulo, examinaremos las ordenanzas del bautismo en agua y de la Santa Cena. Declaración de fe. El bautismo en agua. Las Escrituras establecen la ordenanza del bautismo en agua por inmersión. Todos los que se arrepienten y creen en Cristo como Salvador y Señor deben ser bautizados. De esta manera declaran ante el mundo que han muerto con Cristo y que han sido resucitados con Él para andar en nueva vida. La Santa Comunión, la Cena del Señor, que consiste en la participación de las especies eucarísticas, el pan y el fruto de la vid, es el símbolo que expresa nuestra participación de la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo. Un recordatorio de sus sufrimientos y de su muerte, una profecía de su segunda venida, y un mandato a todos los creyentes hasta que Él venga. 6.1 El bautismo en agua. Un nuevo convertido no entendía por qué su pastor quería que él fuera bautizado. Mis padres me llevaron a la iglesia cuando era pequeño, y un sacerdote me bautizó. ¿Por qué debo bautizarme otra vez?, preguntó. Él estaba confundido acerca del bautismo porque a él le enseñaron a seguir las tradiciones y no la Biblia. Él no entendía completamente el propósito o significado del bautismo. El Nuevo Testamento claramente enseña la importancia del bautismo en agua. Jesús estableció el bautismo en agua como un patrón para los nuevos creyentes y ha formado parte de las prácticas religiosas desde el inicio de la Iglesia. Los primeros convertidos en el día de Pentecostés fueron bautizados, así como los nuevos creyentes en Samaria. Cuando el eunuco etíope creyó, Felipe lo bautizó inmediatamente. Encontramos primero el bautismo en agua en el ministerio de Juan el Bautista durante los días de Cristo. Jesús mismo fue bautizado en agua. Al final de su ministerio terrenal, él dijo a sus seguidores que fueran e hicieran discípulos y que los bautizaran. Cualquier creyente que quiere obedecer completamente a Cristo, seguirá su ejemplo y mandamiento en cuanto al bautismo. En esta lección veremos de cerca el significado y el método del bautismo en agua. En la primera sección, hablaremos de cómo identifica el bautismo en agua a los creyentes con Jesús y cuál es el significado para nosotros. En la segunda sección, explicaremos por qué creemos que el método del bautismo por inmersión es el método bíblico correcto. 6.1.1 Identificación con la muerte y resurrección de Cristo. A los maestros les gusta usar la palabra identificar para referirse al bautismo en agua. Identificar puede significar asociarse muy cerca en sentimiento o interés, o compartir las características o fortuna de otra persona. Cuando aceptamos la salvación de Jesucristo por fe, nos identificamos con Él y comenzamos a participar de su vida, muerte y resurrección. A través del bautismo en agua, declaramos públicamente esta participación. Pablo escribió, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Este pasaje de las Escrituras revela claramente el significado simbólico del bautismo. Estamos bajo el nivel del agua para mostrar que hemos muerto a la vieja manera de vivir sin Cristo y somos enterrados con Él en su muerte. Entonces resucitamos o salimos del agua para mostrar cómo nos unimos con Jesús en su resurrección y cómo compartimos su vida nueva. Mientras que el bautismo en agua significa el comienzo de una vida espiritual, este no nos da vida espiritual. Según Romanos 5:9, estamos ya justificados en su sangre. Esto es con la sangre preciosa de Cristo que nos redime. Su sangre limpia vuestras conciencias de obras muertas. No somos salvos porque somos bautizados. Somos bautizados porque somos salvos. En los tiempos del Nuevo Testamento, muchos eran enemigos de Cristo y de su iglesia. El bautismo en agua proporcionaba a los creyentes una manera de decir públicamente, cuénteme a mí con Cristo y su pueblo. La historia americana cuenta de un pequeño grupo de hombres que defendieron el Álamo, una pequeña misión fortaleza en San Antonio, Texas. Bajo sitio y enfrentando la muerte, el líder trazó con su espada una línea en el suelo y pidió a los demás que escogieran entre dejar la fortaleza antes de que comenzara la pelea, o que cruzaran la línea y se unieran con su líder en la batalla. Todos excepto un hombre decidieron cruzar la línea, quedándose y luchando hasta la muerte. El bautismo en agua es una manera pública de declarar que hemos cruzado la línea para unirnos con Jesús y lo hemos aceptado como Señor y Salvador. De este modo, el bautismo en agua es un testimonio simbólico de nuestra unidad con Cristo. Ya que una persona no puede verdaderamente testificar de algo que no ha experimentado, el bautismo en agua tiene significado solo para los creyentes. Aquellos que Felipe bautizó en Samaria fueron salvos antes de ser bautizados. Los de la casa de Cornelio fueron salvos y llenos del Espíritu Santo antes de ser bautizados. Juan el Bautista se negó a bautizar a aquellos que no se habían arrepentido y no mostraban un fruto de arrepentimiento. El bautismo es para aquellos que han aceptado a Cristo y pueden entender lo que están haciendo. Algunas iglesias siguen la costumbre de bautizar a infantes. Nosotros no creemos que esta práctica sea bíblica por varias razones. 1. La Biblia no tiene registros de bautismo de infantes. 2. Dios no viola la voluntad de una persona. Un infante o un niño pequeño no tienen la capacidad de decidir por sí mismos. 3. Los infantes y los niños pequeños no tienen pecado del cual arrepentirse y no pueden ejercer la fe que lleva a la salvación. El bautismo no tiene significado para los niños pequeños porque el niño no ha tomado la decisión de lo que el bautismo simboliza. 6.1.2 El significado del bautismo en agua por inmersión. Históricamente, la Iglesia ha seguido 3 métodos diferentes de bautismo en agua: rociar, verter e inmersión. En los 2 primeros métodos, un sacerdote o pastor rocía o vierte una pequeña cantidad de agua sobre la persona mientras repiten la fórmula bautismal. Estas prácticas comenzaron cuando los líderes de la Iglesia creían que el bautismo era esencial para la salvación, y no podían sumergir a un enfermo o a una persona que estaba muriendo. En vez de eso, ellos bautizaban al enfermo o moribundo rociando o vertiendo agua. Las prácticas se han hecho aún más comunes como un asunto de conveniencia. En el tercer método de bautismo, la inmersión, una persona es sumergida completamente en el agua. Creemos que la inmersión es la forma correcta por el significado de la palabra, el ejemplo de las Escrituras y el encaje simbólico del método. La inmersión significa cubrir completamente. La palabra bautismo viene de la palabra griega baptizo, que literalmente significa sumergir. Como se usa en el Nuevo Testamento, la palabra bautizar significa cubrir completamente. El bautismo en agua, por lo tanto, significa sumergir totalmente en agua. Más aún, el método de bautismo usado en la Biblia claramente envuelve la acción de un individuo de ir hacia el agua. Felipe y el etíope eunuco descendieron ambos al agua. Después de que Jesús fue bautizado, subió luego del agua.
Este método de ir al agua y ser sumergido es el mejor simbolismo de la sepultura y resurrección con Jesús. Por estas razones, la inmersión es la manera común en que los creyentes pentecostales bautizan, a pesar de que ocasionalmente hacemos excepciones con nuevos convertidos que están enfermos o al borde de la muerte. Además de ejemplificar este método, el Nuevo Testamento provee una fórmula clara a seguir cuando uno es bautizado. En Mateo 28:19, Jesús dijo a sus seguidores que bauticen a los discípulos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La traducción literal de la frase inicial es en el nombre, lo que significa hacia la adoración y el servicio del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta fórmula bautismal algunas veces se ha confundido con las palabras de Pedro en Hechos 2:38. Donde él anima a los que le escuchaban a arrepentirse y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. A pesar de que esto suena similar a lo que dice en Mateo 28:19, la traducción verdadera es ligeramente diferente. La traducción literal de Hechos 2:38 es sobre el nombre de Jesús, lo que significa sobre la autoridad de Jesús. Pedro se está refiriendo, no a la fórmula que se da en el bautismo, sino a la autoridad que nos da el derecho de bautizar. Podemos combinar estos dos versículos con la siguiente declaración: aquellos en el libro de Hechos bautizaron sobre la autoridad de Jesús en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. En conclusión, debemos preguntarnos qué significa todo esto para nosotros. Primero, debemos obedecer el mandato de Jesucristo y seguir su ejemplo de bautizarnos como testimonio público de que estamos unidos con Él en su muerte y resurrección a una vida de servicio y adoración a Dios. Jesús dijo en Marcos 8:38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Segundo, debemos obedecer el mandato de Cristo de hacer discípulos y bautizarlos de acuerdo a la fórmula dada en Mateo 28:19. 6.2 La Santa Cena. Jesús instituyó la ordenanza de la Santa Cena, llamada también la Cena del Señor, la noche que fue entregado, cuando Él y sus discípulos celebraron la Pascua juntos por última vez. Las palabras y acciones de Jesús dieron a la Pascua un significado fresco. Para los creyentes, la Santa Cena es un rito que reemplaza la Pascua judía. Aunque tanto el bautismo como la Santa Cena simbolizan nuestra relación con Cristo, representan diferentes aspectos. Porque el bautismo está asociado con el nuevo nacimiento, necesitamos ser bautizados una sola vez. En contraste, celebramos la Santa Cena a menudo porque nos recuerda nuestra necesidad diaria por Cristo. En esta lección examinaremos tres importantes verdades acerca de la ordenanza de la Santa Cena. Primero, consideraremos el significado de los emblemas de la Santa Cena. Segundo, examinaremos el significado pasado, presente y futuro de la Santa Cena. Finalmente, observaremos la advertencia que dio Pablo y hablaremos de lo que significa tomar la Santa Cena indebidamente. 6.2.1 Los emblemas de la Santa Cena. Emblema es otro término para símbolo. La ceremonia de la Santa Cena usa pan y jugo de uvas como emblemas que significan o representan el cuerpo y la sangre de Cristo. En la última cena, Jesús tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. El pan es un alimento básico para la vida. Así, el pan era el mejor símbolo que Jesús pudo escoger para representar la vida que Él estaba ofreciendo. En otra ocasión, Jesús usó el mismo símbolo cuando dijo: yo soy el pan de vida, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El pan partido representa el cuerpo partido de Cristo. Jesús usó el jugo de las uvas para representar su sangre. Nuestro Señor declaró: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. En Lucas 22:20, las palabras son dadas en diferente orden. Tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. En otras palabras, el nuevo pacto vino a través de la sangre de Cristo.
Hebreos 9:16, 18 describe este pacto como testamento. Ahí leemos que el testamento no entra en efecto mientras la persona que lo hizo viva. Entra en efecto después de la muerte de la persona que lo hizo. La sangre de Cristo es la firma de su muerte. Él selló el pacto con su sangre. Su muerte hizo que el nuevo pacto entrara en efecto. ¡Qué maravilloso pensamiento! Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo a través de este pacto. Los pactos bíblicos vienen con condiciones. Bajo el antiguo pacto, nuestra relación con Dios se basaba en la obediencia a la ley. Sin embargo, bajo el nuevo pacto, nuestra relación con Dios se basa en la fe en el sacrificio que los símbolos de la Santa Cena representan. El pan de la Santa Cena y el jugo hacen que la muerte de Cristo sea real para nosotros. La Santa Cena nos recuerda que dependemos de Jesucristo de la misma manera que nuestro cuerpo necesita el pan y la bebida diaria. La Iglesia Católica Romana enseña que el pan y el jugo se convierten en la sangre y el cuerpo de Cristo. No creemos que esta enseñanza sea verdadera. Jesús estaba físicamente presente cuando compartió la primera Santa Cena con sus discípulos. Cuando Él dijo, «Esto es mi cuerpo y esto es mi sangre», Él estaba usando una metáfora. Otros dos ejemplos del uso de metáforas por Jesús se encuentran en Juan 10 cuando dijo, «Yo soy la puerta de las ovejas y yo soy el buen pastor». 6.2.2 El pasado, el presente y el futuro en la Santa Cena. Muchos países han separado un día como día de fiesta nacional, así como el Día de la Independencia para recordar su pasado y celebrar su libertad. Para los creyentes, la Santa Cena provee esa función. Jesús dijo, «Haced esto en memoria de mí». La Santa Cena tiene un significado en el pasado porque nos recuerda la muerte de Cristo, nos recuerda que nuestra vida depende de lo que Él hizo en la cruz, y provee una oportunidad de agradecerle por ese sacrificio. Recordar el pasado debe inspirarnos para ser fieles en el futuro. La Santa Cena es una conmemoración que nos recuerda que compartimos no solamente su muerte pero también su naturaleza. Sin embargo, la Santa Cena no señala solo al pasado. También tiene un gran valor para el presente. Jesús prometió, «He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Jesús es un huésped activo que no lo vemos cuando nos reunimos a compartir la Santa Cena. Nuestro compañerismo con Él es especialmente real cuando nos unimos con Él para participar de los símbolos que representan su muerte. Además, la Santa Cena nos une el uno al otro. Jesús oró pidiendo que todos los creyentes fueran perfectos en unidad. Consideremos la iglesia en Nigeria, África. A mediados de los 70 las tribus del Yoruba y del Hausa casi desaparecen a la tribu Igbo. Hoy en día el liderazgo de la iglesia de Nigeria, una de los más fuertes en África, está conformado por individuos de las tres tribus. Al sudeste de Ruanda, las tribus de los Tutsi y de los Hutu siguen siendo enemigos a pesar de una guerra muy grande, donde millones de personas murieron. En ese tiempo, las asambleas de Dios no tenían más de 6 iglesias con pocos creyentes. Hoy en día, a pesar de la continua enemistad entre las dos tribus, hay más de 130 iglesias de asambleas de Dios en la región, que incluyen miembros tanto de la tribu de los Tutsi y de los Hutu. No importa cuáles sean nuestras diferencias, todos estamos bajo el nuevo pacto a través de Jesucristo. Celebramos esa comunidad cuando participamos de la Santa Cena como un solo cuerpo. Así, la Cena del Señor reconoce y proclama públicamente nuestra relación del nuevo pacto con el Señor a través de su muerte. Al comer el pan y beber la copa significa que proclamamos y aceptamos los beneficios del sacrificio de Cristo. Uno de esos beneficios, como lo veremos en un capítulo posterior, es la sanidad de nuestros cuerpos. Muchos pastores han testificado de las sanidades que personas han recibido durante la Santa Cena. La Santa Cena también tiene un significado para el futuro. En la primera cena del Señor, Jesús dijo, «Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre». Pablo escribió que cuando compartimos la Santa Cena, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La Santa Cena mira hacia adelante al regreso de Cristo,
el que será seguido por la cena de las bodas del Cordero. La ordenanza de la Santa Cena nos ayuda a mantenernos firmes y fieles aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. 6.2.3 Preparación para la Santa Cena. La Cena del Señor es una ocasión muy seria que no debemos tomar a la ligera. Pablo advirtió a los corintios que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Participar de la Santa Cena de manera indigna es compartir con irreverencia, egoísmo y un espíritu divisivo sin ninguna intención o deseo de alejarse de un pecado conocido. La iglesia de Corinto enfrentaba varios problemas mayores, incluyendo inmoralidad sexual e idolatría. Pablo específicamente les instruyó no participar de festines idólatras y de la Cena del Señor. Ellos también tenían un problema con una actitud divisiva que se extendió dentro de la celebración de la Santa Cena. Las divisiones surgieron cuando ellos se reunían y dejaban a los pobres olvidados y con hambre. Los creyentes de Corinto olvidaron demostrar amor el uno por el otro. Al no reconocerse el uno al otro como cuerpo del Señor, ellos comían y bebían juicio para ellos mismos. En otras palabras, cuando se criticaban o se rechazaban el uno al otro, criticaban y rechazaban el cuerpo de Cristo. Era como si criticaran y rechazaran a Jesús mismo. Los resultados de sus acciones eran serios, de hecho, algunos habían muerto y otros estaban enfermos y debilitados. El problema no era que ellos habían pecado, porque todos hemos pecado. El problema radicaba o bien en la ignorancia del peligro de la división o en rehusar arrepentirse del pecado. De cualquier manera, su comportamiento precipitó el reproche de Pablo en 1 Corintios 11:27. Algunos han respondido a la advertencia de Pablo rehusando tomar la Santa Cena juntos, pero esa no fue la intención de Pablo. Negarse a participar en la Santa Cena es un error por dos razones. 1. Nuestro Señor mandó a sus discípulos: tomad, comed. Bebed de ella todos. Pablo repitió el mandato de Cristo a los corintios cuando escribió: haced esto en memoria de mí. Si nos rehusamos a tomar parte en la cena del Señor, desobedecemos directamente el mandato de Cristo. 2. Rehusar los elementos es declarar: rechazo arrepentirme, y rechazo creer que el cuerpo y la sangre de Cristo fueron el sacrificio eficaz que necesitaba para limpiar mis pecados. Así que la respuesta apropiada a la advertencia de Pablo es examinarnos a nosotros mismos, juzgarnos a nosotros mismos y confesar nuestros pecados antes de compartir la Santa Cena.